Purísima, sin pecado concebido. bienvenidos queridos hermanos a esta catequesis de la Divina Misericordia. Hoy vamos a comentar un numeral donde Sor Faustina, es uno de los numerales donde Sor Faustina habla de sus estigmas, de sus estigmas. ¿Ustedes sabían que Sor Faustina tenía estigmas? ¿Cómo los tenía? Hemos hablado ya en otras catequesis de esto, porque es un tema que se va a ver en varios numerales y hoy nos toca ver el numeral 759. 759. Sor Faustina escribe este numeral estando a fines de noviembre de 1936, cuando estaba en Cracovia, con una situación de salud bastante fluctuante. De hecho, estaba en Cracovia por su situación de salud. Vamos a leer este numeral y vamos a comentar porque tenemos que conocer bien qué le pasó a Sor Faustina, por qué decimos que tenía estigmas. Si de hecho en las imágenes, en las fotos nunca la hemos visto con estigmas. En las estampitas nunca aparece con estigmas. Numeral 759. La primera vez que recibí estos sufrimientos fue así. Después de los votos anuales, a los sufrimientos que se refiere Sor Faustina son estos sufrimientos estigmáticos. Y ella lo escribe en el diario espiritual porque tiene el pedido del Padre Sopocko de escribir todas sus relaciones con Dios. Y se nota que Sor Faustina se ve llamada, inspirada a escribir sobre estos sufrimientos, que no era la primera vez que le pasaba, que ya lo tenía, como ella escribe acá, después de los votos anuales. Estos votos anuales, que son los primeros votos temporales que realizó Sor Faustina, fueron en 1928. O sea, después de 1928, cuando Sor Faustina tenía alrededor de 23 años, comenzaron estos sufrimientos, de los que ahora Sor Faustina va a describir cómo comenzaron y de qué se trata. Después de los votos anuales, un día mientras rezaba, vi una gran claridad, y de esta claridad salieron dos rayos que me envolvieron, y de repente sentí un tremendo dolor en las manos, los pies y el costado, y el sufrimiento de la corona de espinas. Experimentaba este sufrimiento los viernes durante la Santa Misa, pero era un momento muy breve. Eso se repitió unos cuantos viernes y después no sentí ningunos sufrimientos hasta el momento actual, es decir, hasta finales de septiembre de este año. Vamos a ubicarnos un poco cronológicamente. Como les decía, en 1928 Sor Faustina hace los primeros votos. Recuerden que hay votos, Sor Faustina los llama anuales, son votos temporales, duran justamente, se renuevan cada año, hasta que llegan los votos ya los definitivos, los votos perpetuos, la profesión en una vida religiosa. Sor Faustina, al comenzar a hacer los primeros votos en 1928, tuvo, como describe acá, algunos viernes esta situación de dolor en las manos, en los pies, en el costado, y sentía también la corona de espinas. Ahora, totalmente invisible para ella y para absolutamente nadie más. Bueno, ella cuenta, escribe acá en este numeral, por eso es tan importante el numeral 759, porque uno de los numerales donde mejor describe lo que a ella le tocó vivir. ¿Y qué pasó? Fue algunos viernes, como escribe ella, fueron unos cuantos viernes, y después no sentí sufrimientos hasta el momento actual. O sea, desde 1928, que tuvo ese sufrimiento varios viernes, hasta el momento actual, es decir, 1936. Pero, ¿en qué momento de 1936? Ella pone hasta el mes, septiembre de 1936. Si nosotros leemos en el numeral 705, el numeral 705 está describiendo un poco la situación
Y Sor Faustina escribe en el numeral 705, el 25 de septiembre, escribe Sor Faustina: padezco sufrimientos en las manos, los pies y el costado, en los lugares que Jesús tenía traspasado. Experimento particularmente estos sufrimientos cuando me encuentro con un alma que no está en estado de gracia. Entonces rezo ardientemente que la divina misericordia envuelva a aquella alma. Bueno, ahí Sor Faustina, el 25 de septiembre de 1936, da cuenta de que han regresado esos dolores que empezó a tener en 1928. Siempre son dolores estigmáticos invisibles. Recuerden eso, dolores estigmáticos invisibles. Fueron en su momento ocasionales en 1928, pero regresaron en septiembre de 1936 y siempre de modo invisible. De hecho, a fines de septiembre hay un intercambio de cartas con el padre Sopocki, que le hemos leído ya en su momento, donde Sor Faustina describe estos dolores estigmáticos y lo dice acá, que algunos viernes y sobre todo cuando está en presencia de personas que no están en estado de gracia. El dolor estigmático tiene un sentido, tiene un propósito, lo hablamos al final, pero quiero terminar este numeral 759, donde Sor Faustina sigue escribiendo. En esta enfermedad, el viernes, durante la Santa Misa, sentí que me penetraron los mismos sufrimientos. Sor Faustina está hablando de la enfermedad que ella está viviendo. Recuerden que fluctuaba con un tema de la tuberculosis, que también le sucedió y comenzó a mostrarse con mucha fuerza en septiembre de 1936. Sor Faustina había sido cambiada de casa alrededor de mayo de 1936 por situación de salud. Pero en septiembre se le declara ya un médico la tuberculosis, de hecho la confina en el convento de Cracovia por unos días hasta que se recuperó un poco, bastante un poco. No bastante un poco, sino bastante, pero le quedó un poco de la enfermedad porque en definitiva sería la que terminaría despertándose con toda su fuerza en 1937 y llevando a Sor Faustina a la patria eterna. Pero bueno, entonces Sor Faustina describe que en medio de esa enfermedad, el viernes durante la Santa Misa sentí que me penetraron los mismos sufrimientos. O sea, noviembre de 1936, fines de noviembre de este año, está sufriendo lo mismo de septiembre. Y eso se repite cada viernes y a veces cuando encuentro alguna alma que no está en estado de gracia. Lo mismo que le pasaba en septiembre del 36 le pasa ahora en noviembre de 1936. Aunque eso sucede raramente y el sufrimiento dura muy poco tiempo, no obstante es terrible. Y sin una gracia especial de Dios no podría soportarlo. Y por fuera no tengo ninguna señal de estos sufrimientos. Recordemos, es un don extraordinario de la estigmatización, pero en este caso de modo invisible. Recordemos, Padre Pío de Pietrelcina tenía el don, el fenómeno extraordinario, que incluso la Iglesia habla de ello en el Concilio Vaticano II, en uno de los documentos sobre la Iglesia, cómo debe acogerse con agradecimiento a aquellos que son realmente dones extraordinarios de Dios, del Espíritu Santo para la Iglesia, pero que son más bien un don para la Iglesia. No son algo para el que lo recibe solamente, sino que es un don para la Iglesia, Dios que quiere decir algo. Entonces nosotros tenemos que tratar de leer esto. Sor Faustina dice: por fuera no tengo ninguna señal de estos sufrimientos. ¿Qué va a venir después? No lo sé. Todo sea por las almas. ¿Por qué el Señor permite este tipo de dolores? ¿Por qué Sor Faustina tuvo estos estigmas? Sor Faustina, el Padre Pío, San Francisco de Asís, lo tenían, pero el Padre Pío y San Francisco lo tenían de modo visible. Y también ambos, San Francisco y el Santo Padre Pío, en la oración lo recibieron. Y también esa imagen de Jesús, ese ser de cuyas llagas brotaban luz y traspasaban su cuerpo, así veían también San Francisco y el Padre Pío, y así ve Sor Faustina.
Una luz de la cual, salen dos rayos. Mientras rezaba había una gran claridad, de esa claridad salieron dos rayos. Miren, la identificación de Sor Faustina con estos dos rayos de la misericordia. ¿Y para qué los recibieron? ¿Para qué los recibieron los santos, los estigmas? ¿Para qué los recibía Sor Faustina? Tiene que ver con esto que el Señor le permitía a Sor Faustina de algunas personas saber y poder experimentar ese dolor cuando estaba con personas que no estaban en estado de gracia. Hoy que no se habla, hoy que sobre todo de lo peor es que no se vive en gracia de Dios, en gracia santificante, como nos enseña la Iglesia. Es vivir en comunión con Dios, sin el pecado mortal. Hoy el pecado mortal se lo ha hecho común. Sin embargo, Dios nos quiere mostrar, también por el testimonio de Sor Faustina, con sus estigmas invisibles, la importancia de vivir en gracia de Dios. Porque el pecado mortal, como lo sentía Sor Faustina con este fenómeno extraordinario, le hacía saber todo lo que Jesús había sufrido por esa persona y que derramaba sangre y que todas las heridas estaban abiertas, deseando la salvación de aquella persona que se encontraba en pecado mortal, apartada de Dios voluntariamente. No es Dios el que se aleja, es el alma que con el pecado mortal se aparta. Entonces, los estigmas invisibles de Sor Faustina son un reclamo hoy, devotos de la Divina Misericordia, que lo primero que hay que buscar en la vida es vivir en gracia de Dios. Y no solamente para nosotros, sino también para las personas que están alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, los seres queridos, los amigos, los colegas, las personas del barrio, el vecino, incluso el enemigo, incluso las personas que te hacen daño también tienen que vivir en gracia de Dios. Todos estamos llamados a vivir en gracia de Dios, si no es como que le echamos sal a la herida de Cristo. Por eso es que a Sor Faustina le dolía tanto las heridas cuando estaba frente a alguien que no estaba en gracia, que estaba en pecado mortal. ¿Cómo recuperamos la gracia? Bueno, una buena confesión. ¿Y dónde hay pecado mortal? Sabemos, en los 10 mandamientos, cuando los cometemos de modo voluntario, sabiendo y de modo grave. ¿Cuántas podemos ir a misa y no vamos? ¿Cuántas a Dios no le damos el primer lugar? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es el mandamiento. ¿Cuántos robos? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuántas críticas y juicios al prójimo? Destruyendo la fama ajena. Y nosotros con la excusa de la verdad, con la excusa de hacer un bien, destruimos, despellejamos al prójimo. ¿Cuántos actos sexuales fuera del matrimonio? Con personas que no son el esposo o la esposa ante Dios. Que no hay sacramento del matrimonio. ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántas envidias? Entonces, queridos hermanos, eso mata el alma. Lo mata para Dios y lo crucificamos a Cristo. Ese es el sentido de los estigmas. De que Dios quiere hacer visible en estos tiempos, en nuestros tiempos, para eso Santa Faustina, el Padre Pío, San Francisco de Asís, el valor de la gracia. Los rayos de la misericordia significan la gracia de Dios, la confesión y la Eucaristía, lo que derramó Jesucristo de la cruz, para que podamos vivir en gracia. Por eso el bautismo, por eso la confesión, por eso la Eucaristía, cada sacramento, ¿no?, que brotó del corazón de Cristo, viene a darnos la vida divina ya en la tierra. Esa es nuestra prioridad, ese es nuestro corazón. Eso es lo que le importaba a Sor Faustina, porque eso era lo que le importa a Jesús. Aún hoy, en los tiempos que nos toca vivir, aún hoy, eso es lo importante, eso es lo más importante. Busquen el reino, lo demás vendrá por añadidura. Quieren consuelo, quieren paz en medio de la situación que todos vivimos, todos sufrimos. Busquemos el reino, que pasa por vivir en gracia de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Vivamos en gracia de Dios, demos testimonio de ella, enseñemos a vivir en gracia de Dios, a vivir bajo la sombra de los rayos de la misericordia. Y tendremos la paz que buscamos. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes, que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal.
Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.